¿Qué características suele tener una persona que tiene el espíritu del anticristo y qué características tiene una persona que es un hijo de Dios? Pero quiero hacer un énfasis en esto, miren. Primero, cuando hablamos del espíritu del anticristo, no nos vamos a referir a la persona como tal, ¿ya? Porque Juan, vamos a ver que en algunos textos dice, ya está en medio nuestro, ya está en nosotros. Algunas iglesias, probablemente por desconocimiento, han llevado a creer de que, bueno, como ya se presentaba y ya estaba, han alterado lo que conocemos como la escatología o los eventos futuros, y probablemente por eso dicen, bueno, entonces si ya está el anticristo, ya llegó el arrebatamiento o no existe, dependiendo de lo que crean, y lleva para desviarse a todo tipo de argumentos. Entonces, no. Nuevamente, cuando vamos a ver las características del anticristo es lo que podría ser sus pensamientos o la filosofía de él, pero no la persona de él. Si quiere usted después con más tranquilidad ver la persona del anticristo, qué características tiene él o cómo es, bueno, entonces Apocalipsis, el mismo libro de Daniel, nos pueden dar detalles. Por ejemplo, simplemente hago la información. Primero, no es judío. Ya si usted le han hecho creer que es judío, error. El anticristo no es judío. Segunda cosa, no va a ser una persona homosexual. Eso tampoco. Cuando dice que no tendrá amor o cercanía o necesidad de mujer, es porque el poder lo ha absorbido tanto que no tiene necesidad de estar con una compañera. ¿Ya? Entonces, son características, de nuevo. No vamos a ver todo eso, simplemente vamos a ver qué es lo que su filosofía dictamina en cuanto a su proceder. Entonces, una de las personas más, ahí está, una de las personas más ignoradas dentro de la iglesia cristiana es el Espíritu Santo. Y a veces por desconocimiento, algunos hacen al Espíritu Santo o manifiestan ciertas cosas que el Espíritu Santo no hace. Primer cosa, el Espíritu Santo es Dios y Dios es un Dios de orden. Dios nunca va a obrar alborotando, levantándose, gritando, vomitándose. Eso no es de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Y desde el Antiguo Testamento en el tabernáculo, como ahora en la iglesia, Dios nunca va a hacer nada en contra de su santidad, ni en contra de su soberanía, ni en contra de lo que Él es en esencia. Entonces, todas aquellas manifestaciones que causen conflicto o desorden, no van de acuerdo a lo que Dios establece. Nuevamente, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Todo es perfecto en Dios. Yo creo que una de las personas más ceremoniosas que vemos desde el Antiguo Testamento, lea el Antiguo Testamento, y es Dios. Es tan estricto hasta en las medidas, en el formato del tabernáculo. Dice, claro, ¿cómo va a ser ahora posible que Él haga algo que va en contra de lo que es su naturaleza o de su esencia? Eso no es de Dios. Entonces, ¿por qué se atribuye todo esto? Por desconocimiento, por ¿cómo sería? Por influencia o incluso manipulación de algunos líderes. Entonces, lo que estamos viendo o lo que vamos a ver en esta noche, en esta noche ya voy a dormir, me acabo de levantar, no. Lo que vamos a ver hoy es esta esencia y estas características de este espíritu del anticristo. ¿Qué es lo que lo controla a él? Bueno, les decía que por desconocimiento al Espíritu Santo se le han hecho o se le han asociado una infinidad de cosas que si el Espíritu Santo yo creo que pudiera hablar, diría, ustedes hablan maravillas de mí, pero no hacen lo que yo hago, porque yo soy la persona misma de Dios. Entonces, vamos a ver cómo entonces se caracteriza eso. Recuerde de que capítulo 3, todo capítulo 3, viene hablando de algunas esencias y viene mostrando lo primero que, miren, interesante. Juan parte en esta carta, en 1 de Juan capítulo 3, mostrando las características de un hijo de Dios. Porque Juan quiere que entendamos que al ver y al razonar qué características tiene un hijo de Dios, cuando pase a explicar qué características tiene una persona que no es hijo de Dios, fácilmente vamos a poder identificar y decir, claro, porque esto no es lo que hace Dios. Entonces, llegamos al capítulo 4, bueno, como argumento, o más bien como complemento, en 1 Juan 3, 24, mire lo que dice, y ahí termina la esencia del capítulo 3.
Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu que nos ha dado. ¿Se da cuenta cómo Juan termina y dice, ¿tienes a Dios? Debes moverte y debes actuar como Cristo mismo. Si tú te manifiestas de esa forma, el Espíritu Santo está en ti. Si no te caracterizas por eso, entonces el Espíritu Santo no está en ti. Ahora, hermanos, no debemos negar que el pecado puede limitar la función del Espíritu Santo en nuestra vida. El pecado puede limitar tanto que en Efesios dice, no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados. ¿Cómo se contrista al Espíritu Santo? Ante la convicción que Él te pone de pecado y ante la obstinación que tú y yo tenemos de no obedecerlo. Eso va limitando la eficacia del Espíritu Santo. Siempre pongo este ejemplo. Usted ha visto cuando el calefón, bueno, a no ser que alguien tenga eléctrico, ¿no? Si tiene eléctrico no lo va a ver, o creo que también funciona con eso. Pero cuando está la llama en alto, el fuego está a tope. Y cuando no se está usando, está en piloto, la llama constante. ¿Qué ocurre? Cuando usted está siendo controlado por el Espíritu Santo, esa llama está avivándose, se está manteniendo. Cuando usted y yo cedemos al pecado y no a la convicción que el Espíritu Santo te pone, empiezas a menguar esa flama y no se va a apagar, porque entonces sería que el Espíritu Santo se va. El Espíritu Santo no se va, pero se queda en llama, en ese piloto. Imagínese calentar 2 litros de agua en una olla o en un jarro, lo que piense, con ese piloto. Se va a calentar, pero ¿cuánto tiempo va a pasar? Entonces, el Espíritu Santo puede limitarse, claro, ante la convicción que Él te pone de pecado y ante la rebeldía que tenemos de pecado. Por eso que hay gente que anda así. Y hoy están con toda la euforia y mañana amanece triste y están todos deprimidos. Y mañana vuelven a estar bien y pasa algo y son inconstantes. ¿Por qué? Porque no dejan que el Espíritu Santo gobierne. Estamos en medio de una generación donde nos hacen creer que ciertas cosas son enfermedad y a veces no es enfermedad, a veces eso se llama pecado. Estamos porque los expertos, porque los profesionales lo dicen, hermanos, a veces creemos cosas y el Espíritu Santo dice, recuerde, Cristo se va y dice, les voy a dejar a alguien que es igual que yo, y se llama Espíritu Santo y vive en ti. Entonces, un creyente puede pasar depresión. ¿Es normal que un creyente viva en depresión? No, a veces es causa de pecado. No es una enfermedad, bíblicamente no es una enfermedad. A veces una enfermedad puede repercutir en eso, pero no les crea, no es una enfermedad. En algún momento vamos a predicar, voy a tener que predicar de eso, pues para que usted sepa de que no siempre es pecado, pero tampoco es una enfermedad. Algo que nos hacen creer a veces, pero bueno, vamos a entrar entonces directamente a este punto. ¿Cuál es la diferencia entre el Espíritu Santo, la esencia, y la esencia del Espíritu del Anticristo? Primero vamos a ver lo siguiente. En el versículo 1 de Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, vamos a ver cómo Juan desea que seamos astutos ante mensajes erróneos. Una de las características de estas personas que tratan de manipularnos, primero, siempre, o bueno, no siempre, algunas veces, ¿sabe cómo actúan? Con preguntas. ¿Y por qué esto? Y todo el tiempo están dudando de lo que diga quien diga, todo el tiempo están con preguntas. En cambio, algo que nos va a quitar esas dudas, esas inquietudes es la propia Biblia. Cuando usted converse con alguien y diga, oye, ¿será que el pastor es cierto esto? ¿Y será que esto? Y son características, se asocian entre ellos para hablar a ocultos. Oye, ¿será cierto lo que nos dice Adrián? ¿Será cierto lo que nos dice Francisco? ¿No has considerado que probablemente hay algo detrás? Empiezan a enjuiciar. Son características que no son correctas, pero son parte de la esencia del anticristo. Mire, versículo 1 de 1 Juan capítulo 4. Juan da un consejo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Nos da el por qué. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primer cosa, Juan dice, bueno, la gente en Berea era astuta, la gente en Berea en Hechos capítulo 11
dice que todo lo que Pablo, los mismos apóstoles enseñaban, lo confirmaban a la luz de la Biblia. ¿Sabe usted cómo se va a dar cuenta cuando alguien está manipulando la Biblia y cuando alguien quiere que usted no sepa? Pero te lo estoy diciendo yo. Hazme caso a mí. Hermanos, el púlpito, la esencia del púlpito de la predicación es mostrar el mensaje. Va a haber ilustraciones, va a haber alegorías, va a haber incluso algunas cosas que podemos ocupar para complementar el mensaje, pero el mensaje mismo a veces es demasiado claro. Puede ser que a veces yo, por querer aclarar un poco más la idea con alguna ilustración, la eche a perder, pero el pasaje, si lo logro desarrollar bien, el pasaje mismo hace el efecto que tiene que hacer, porque es palabra de Dios. Y usted tiene al Espíritu Santo, no necesita más. Yo solamente soy un instrumento inservible y quizás ineficaz para tratar de ayudarle, pero a veces el propio Espíritu Santo se encarga de eso. Primero, características de los falsos maestros. Mire, vamos a ver Mateo 7, del 15 al 20. Busca ya en su Biblia Mateo 7, del 15 al 20. ¿Qué características tienen estas personas? Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Ya que estén allí, miren, vamos a leer lo siguiente. Guardaos, dice el Señor Jesucristo, guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo? ¿Y por qué? Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Versículo 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, yo no puedo aquí venir a hablarte de las maravillas de Dios, de la santidad, de la comunión con Dios, de la cercanía que debemos tener con Dios y yo tener una doble vida. No tiene sentido que yo venga a exponerte el mensaje y que tú sepas que en la semana yo tengo características que no son propias de un creyente. Y puede ser alguien un buen expositor de la palabra, puede ser alguien un buen locutor, puede ser alguien una persona con seguridad y con convicción para decirte algo, pero el testimonio no acompaña. Esto es un complemento. Cuando no hay un complemento, cuando no hay una relación, hermanos, difícilmente vamos a impactar a alguien. Y a veces yo creo que el desafío para todos los que predicamos es, bueno, de todo esto que estás enseñando, ¿cómo lo estás viviendo? Si alguien puede observarte y si alguien puede pasar contigo, llega una convicción de lo que estás y en lo que estás, o llega un desánimo. Y que puede decir, yo tengo mejor testimonio que el hermano, o creo que no estoy tan mal. Creo que sí necesita más ayuda. Hermano, esto es un complemento y Juan lo muestra así. Estos falsos profetas, estas personas, son personas que no viven muchas veces lo que se está pregonando. Mira qué características o qué es lo que manda el propio Lucas, qué es lo que escribe Lucas con relación a esto. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30. Cuando Lucas escribe este mensaje, quiere dar también por sentado el por qué y la responsabilidad de un pastor. ¿Por qué es importante un pastorado? ¿Y por qué no es correcto vivir sin una cabeza o sin un guía o sin un líder? Y se escribe de la siguiente manera. Lucas lo escribe así en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque, miren, aquí viene el por qué tenía que ser esta labor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Miren,
Muchas de estas características, si lo vemos, si usted ha leído a la luz de Hechos, de los apóstoles en Hechos capítulo 13, dice que había un grupo numeroso y el Espíritu Santo confirmó a Pablo y a Bernabé y la iglesia confirmó el llamado del Espíritu Santo. ¿Cómo pudo haber sido? No sabemos, dice que habló o mostró. Es muy probable que con la seguridad o como aparece ahora, ante la convicción de decir, sí, él es el que tiene que ir. Pero ¿qué características tenía Pablo? En ese momento, Pablo era un doctor de la ley. No era una persona que medio sabía la ley o que creía saber la ley. Pablo conocía perfectamente la ley. De tal forma que cuando la iglesia es convencida, la iglesia aprueba el ministerio del apóstol Pablo. Bernabé era un pilar importante dentro de la iglesia y a ambos les pareció bien encomendar a ambos para la función y irse de misioneros. Pero ¿qué características tenía? Se ha puesto a pensar que se fueron los dos mejores hombres de la iglesia de Antioquía. No era que ellos se decían ser expertos, no es que ellos decían conocer la Biblia. Ellos habían confirmado, dice, ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he enviado. ¿Qué características ahora tienen estos falsos profetas? A veces no hay una preparación, a veces no hay un conocimiento de la Biblia, a veces no hay una relación. Y miren, es cierto, yo reconozco, yo no soy experto en Biblia y probablemente puede ocurrir que usted me haga una pregunta y yo salga, como dicen acá, pillado. Yo prefiero decirle, hermano, la verdad no he estudiado esa pregunta. Es buena pregunta, dame un par de días y después te doy la respuesta. Prefiero pasar por un ignorante momentáneo que por pasar por un experto completamente ignorante. Yo soy práctico. Si no, mira, la verdad me pillaste. Deja buscar la respuesta. Muchas de estas personas que ahora se autonombran, o más bien de estos falsos profetas, hay un completo desconocimiento y se apoyan muchas veces de un conocimiento general para refutar lo que ellos desean. ¿Qué otra característica? Miren, Pablo, cuando le da el mensaje a Timoteo en la primera carta a Timoteo, habla un poco acerca de esto. Mira, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Y viene hablando las características que van a tener estas personas y por qué Pablo desea que Timoteo pueda enseñarlo a la iglesia para que la iglesia esté consciente de los peligros que van a tener. Acá están los textos, recuerde por si alguien no los ubica. Ya no lo voy a repetir porque luego yo me equivoco y les digo uno por otro, pero aquí va a estar. En este texto, mire lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, la van a negar, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, miren, estos mensajes quizá los ha escuchado, prohibirán casarse. ¿Ya? Segundo, mire, muy importante, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y todos los que han conocido la verdad. ¿Se da cuenta por qué? ¿De dónde viene esta filosofía? ¿Y qué ocurre con estas personas que están luchando con el alimento? La bulimia, anorexia, todo esto. No necesariamente, si no es creyente, creo que es obvio, sabemos quién nos está manipulando. Si es un creyente y está experimentando esto, ¿qué está ocurriendo? Hay que reforzar la fe. Porque ya es vea cómo Pablo le dice a Timoteo, esto va a ser normal. Y yo no como esto porque, y digo, wow, si Dios te dice que aquí Pablo le dice a Timoteo, con acción de gracias puedes participar. ¿Cuál sería la limitante? Si usted y yo no podemos participar de ciertos alimentos por salud, creo que va a ser obvio. Pero en general, todos los alimentos los ha creado Dios para disfrutarlos. Ahora, sabemos, ¿no? Cuestión obvia, todo exceso trae consecuencias. Pero véalo, versículo 4, vuelve a reforzar, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse
si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios, es decir, por la oración como tal, o por la misma palabra, y por la oración es santificado. ¿De dónde vienen todos estos? Bueno, enseñanzas erróneas. Tanto Pablo como Juan sabían que todos estos conocimientos, todas estas enseñanzas, estas filosofías se van enseñando. Y a veces, mire, creemos tanto lo que dice el mundo que terminamos replicando lo que ellos dicen. Es que esto es una enfermedad. Y hermano, a ver, bueno, pero ¿qué dice la Biblia? Ellos podrán tener su argumento. No hay nadie. ¿Se imagina usted Dios, el creador del universo, el ser supremo, que diga, uy, ¿cómo voy a poder resolver esta enfermedad que han descubierto que yo no he podido resolver? Hermano, no crea todo lo que les dicen. Mire, segunda de Pedro nos amplía más el panorama con respecto a este tipo de personas y a los mensajes que ellos dan. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos a leer algunos pasajes, los vamos a ir teniendo acá. Vamos a ver primero este. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Mire lo que dice. Mire, cuando Pedro está escribiendo, está como el 66, 60 al 90, una fecha así promedio. Juan escribe entre el 70 y 90, entonces podríamos decir que son mensajes casi contemporáneos. Pero vean lo que dice Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, Antiguo Testamento, como habrá presente entre vosotros falsos maestros. ¿Qué características tienen? Bueno, acá lo define. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hermanos, estamos en medio de una corriente que a veces los creyentes son más fieles a los que dice tal o cual persona en algún punto específico que lo que dice Dios. Y a veces termina, no, es que porque tal pastor lo dijo, hermano, es ser humano, se puede equivocar. Yo me puedo equivocar y decir, no, esto es así. No, yo puedo manifestar lo que está de acuerdo a lo que creo. Puedo equivocarme, es probable. Pero ¿qué características tenían ellos? Mire, bueno, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Ahora ya no es cierto esto. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, mire, y creo que lo hemos visto, ¿no? ¿Cuál es su verdadero objetivo? Acá está. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto lo ven como un negocio. Y hemos visto, ¿no? Claro, porque un buen negocio, vamos a verlo así en la mente de ellos, es la fe. Porque ahora la fe te va a generar recursos y por medio de la fe puedes ocupar el púlpito para manipular tanto a la gente que decir mensajes, ¿no? Necesito que me den un departamento en tal lugar, necesito que me den casa, auto, todas las cosas porque yo soy un ministro. Y quizá por buen amor, yo quiero pensar que por buen corazón de las personas, de las ovejas, terminan dando mucho más allá de lo que, y dice, pero eso no es correcto. Pero, ¿cuál es su objetivo? La fe es un buen negocio. Saltemos hasta el versículo 12, mire, pero estos, hablando de los falsos profetas, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, viven el aquí y el ahora. ¿Se acuerda que Pablo le dice a los cretenses, un dicho que decían, bebamos y comamos, que mañana moriremos, disfruta ahora, disfrutemos hoy, ya mañana habrá, pero vean qué características tenían. Estos, dice el versículo 13, son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Todo el tiempo están maquinando perversidad. Todo el tiempo están maquinando cómo hacer mal o cómo actuar sin que nadie logre descubrirlo. No es un estilo de vida de un creyente. Por eso que Pablo
Por eso que Juan, o acá Pedro, les llama falsos maestros, porque no están de acuerdo a los principios. Versículo 14. Miren, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. ¿Les suena familiar? Sigamos mejor. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Claro, porque no está en ellos el Espíritu de Dios. ¿Qué características tienen? Características, obviamente, que tienen similitud con el espíritu del anticristo. Si avanzamos, llegamos al versículo 2, regresa ya primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, y Juan ahora escribe algo diferente, miren, y hace el contraste. Parte interesante en el versículo 1, hablándonos de los falsos profetas. Vemos qué características tienen estos falsos profetas. Versículo 2 de 1 de Juan capítulo 4. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Bueno, aquí lo explica. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel mensaje donde usted vea que se ataca a la persona de Cristo, a la humanidad, y se pueda decir, es un buen profeta, fue una buena persona, pero no es Dios, cuidado con ese mensaje. Es que casi todo es perfecto. Por el casi no se va al cielo, se va por la convicción y se deja de ir al cielo por el rechazo del mensaje del Evangelio. Este mensaje, ¿qué características tiene? Atacar a la humanidad y la divinidad de Cristo mismo. Puede ser que se ataque la Biblia, no es tan grave en teoría. Puede ser que se ataque su estilo de vida, no es tan grave aparentemente. Pero cuando se ataca a la persona de Cristo, ahí hay un grave error. Porque no es una característica que identifica a un hijo de Dios. Ahora, con respecto a esto, vemos que desde el Antiguo Testamento ya se había hablado acerca de este nacimiento humano de Cristo y en cuerpo tal y como lo sabemos. Vaya ya Génesis 3:15. No voy a hablar acerca del nacimiento virginal y características de Cristo, pero sí vamos a ver cómo era una profecía que se había dejado tiempo atrás. Génesis 3:15, la primera profecía con relación a nuestro Señor Jesús. Dice, y pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, serpiente, y la simiente suya, la de la mujer. La serpiente, la de la mujer, te herirá en la cabeza. Tu serpiente la herirás en el talón. ¿Qué estaba mostrando? Que la herida que iba a infligir el anticristo iba a ser una herida en el talón, pero no era una herida mortal. En cambio, la herida que iba a aplicar, o el castigo, vamos a llamarlo así, que iba a aplicar la simiente de la mujer por medio de nuestro Señor Jesucristo, era en la cabeza y era algo letal. Entonces nos está mostrando claro, desde el Antiguo Testamento dice, va a haber una diferencia, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, pero la simiente de la mujer va a ser certera y va a ser completamente eficaz. La otra es una muerte en el talón, no es suficiente. El enemigo, al ver a Cristo muerto en la cruz, él consideró que había cumplido y que había ganado. Y dice, no, es parte del propósito. Si la muerte de Cristo era necesaria, sí, ¿para qué? Para el perdón de pecados. Él pensó que al exponerlo, al exhibirlo, había logrado la victoria y dice, no, eso está confirmando que tú has sido derrotado. Bueno, vamos a ver otro texto, Miqueas 5:2. Para más fácil, busque Mateo, luego está antes Malaquías y antes está Miqueas. A no ser que me equivoque ya, pero ya estaba Mateo, Malaquías, Zacarías, sabía. Ya, entonces más fácil, mire, busque Mateo y regrese un poco atrás, porque exactamente Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ahí está. Puede buscar Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Usted busca Miqueas, ya no se preocupe. Creo que ya los confundí más. ¿Ya encontró Miqueas? Sí, está ahí donde las hojas están pegadas, suele estar Miqueas, ¿ya? Exacto, ya el hermano fue más práctico, yo lo confundí más. Bueno, ahí donde está ese texto, al menos sabía dónde estaba. Aquí Miqueas también da,
Después de Jonás. Ya, ¿dónde estoy? Acá. Miqueas. Miqueas también da una profecía acerca del lugar, obviamente, de nacimiento de Cristo. Mire, Miqueas 5:2. Yo estaba en 7, ahora sí. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. ¿Por qué era necesario que se cumpliera? Bueno, porque era una profecía acerca de su nacimiento. Si vamos, también Lucas nos habla acerca de que era importante el nacimiento de Cristo como una confirmación del pacto de David. ¿Cómo lo sabemos? Mire, Lucas 1, ya Lucas ya sabe dónde está, ya si no luego los confundo más. Vaya a Lucas, capítulo 1, versículo 31 al 33. Y vamos a ver cómo Lucas presenta de que era importante el nacimiento de Cristo como cumplimiento de la profecía de David de que siempre iba a haber alguien que iba a estar gobernando. Lucas 1, 31 al 33. Acá está. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Hermanos, el negar el nacimiento de Cristo es tan afecta tanto la relación entre el creyente y Dios, porque si Cristo no nació, entonces, hermanos, estamos esperando aún el Mesías y aún estamos muertos en delitos y pecados. Si Cristo no hubiera nacido, aún necesitamos que alguien venga a dar su vida en rescate por muchos, como Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Parte de la importancia del nacimiento virginal de Cristo o del nacimiento humano de Cristo es precisamente venir a otorgarnos esta relación con Dios. Mire, Hebreos 9 del 11 al 14. Hebreos capítulo 9 del 11 al 14. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14. Recuerde, el libro a los Hebreos no sabemos quién lo escribió, pero el libro a los Hebreos tiene esta característica, mostrar que Cristo, y una de las frases que más se repite en esta carta es, Cristo es superior. Cristo es superior a los elementos del tabernáculo, Cristo es superior al propio tabernáculo, Cristo es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento y Cristo es la propia persona de Melquisedec. Entonces, cuando llegamos acá a capítulo 9, vea qué nos dice con relación a Cristo mismo, el capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, mire, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Se da cuenta que como la sangre era eficiente y no se puede tener esta sangre si no hay una persona humana. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis? Hermano, el momento que usted escuche que se rechaza la muerte de Cristo como Dios mismo, el nacimiento de Cristo como el Hijo de Dios, y cuando se ataca a la persona de Cristo, es muy probable que la persona con la que usted esté conversando lo está confundiendo. La sangre de Cristo era importante. El nacimiento era sumamente indispensable. Y cumplir con el pacto davídico, solamente una persona lo cumplió, y ese es Jesús. En Lucas dice,
el reino sempiterno, dice, perdón, Hebreos, el reino siempre eterno. Lucas dice, confirma el pacto o el establecimiento del reino y la profecía de que a través de esa descendencia alguien seguiría gobernando, y la única persona que mantiene esas características es Jesús. Ahora bien, Hebreos allí mismo avanzan un poco. ¿Por qué era importante entonces la muerte de Cristo? ¿Y por qué es importante defender la humanidad de Cristo? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Mira, importante. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hermanos, entonces, aquellas personas, cuando Juan dice que niegan la humanidad de Cristo, que niegan, obviamente están atacando algo que es importante para nuestra fe. Mire, yo le daría un consejo práctico. Si usted no entiende a cabalidad por qué usted cree en la muerte de Cristo, por qué usted está cimentado a su fe en Jesús, quién es Jesús, por qué usted tiene salvación, por qué usted tiene la seguridad de salvación, ¿qué ocurre cuando usted muera? Si no entiende esas cosas básicas, el mejor consejo que yo le doy, no converse con nadie que crea diferente, lo van a confundir. Esas personas que tienen una filosofía diferente, una base diferente, son tan conocedores de lo que creen que si usted no tiene un buen conocimiento lo pueden confundir. Y usted puede terminar, oye, si es cierto, ¿y cómo sé que lo que dice la Biblia es cierto? ¿Y cómo sé que no hay otro mensaje? ¿Y cómo sé que no hay otro? Hermano, yo le animo, antes de conversar con alguien que piensa diferente, mejor converse con alguien que cree lo mismo que usted. Evite abrir su casa, evite conversar con alguien si tiene un mensaje diferente en cuanto a su fe. ¿Qué ocurre con un incrédulo? Creo que lo sabemos, es incrédulo, tiene que conocer el mensaje. Pero alguien que venga de un trasfondo religioso diferente, si usted no está convencido, mi consejo es evite conversar temas que desconoce, porque lo van a confundir. Continuamos, mire el versículo 3 de Primera de Juan capítulo 4, versículo 3. ¿Por qué es importante la fe y el creer en el nacimiento físico como tal o humano de Jesús? Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué cosa? Mire, ¿qué dice? No es de Dios. Un incrédulo, ponga atención, una persona incrédula va a negarlo, sí, pero entendemos que no tiene la fe que usted y yo tenemos. ¿Lo vamos a rechazar? No. A él tenemos que hablarle el mensaje de salvación. A lo que yo estoy yendo es a estos falsos profetas que nos hacen dudar de nuestra fe. El caso de una persona incrédulo, usted piense, es obvio, usted en algún momento recuerde cómo era su vida antes de Cristo. Cuando usted escuchó por primera vez el mensaje de haber dicho, no, esto es una locura. No logra entender, no menosprecia a los incrédulos, pero sí tenga mucho cuidado de los falsos maestros. Este es el énfasis de la predicación. Falsos maestros, no los incrédulos, esos no son preocupantes. ¿Por qué? Mira, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y aquí nos dice por qué. Y es el espíritu del anticristo. ¿Se logran dar cuenta por qué lo explica al principio? Esa esencia, negar a Jesús. El cual, lo que también explica al principio, vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu, la filosofía, la base de su doctrina ya estaba presente desde que Juan escribió esta carta. La persona aún no se había manifestado. De hecho, para que usted se quede más tranquilo, va a llegar el arrebatamiento y nosotros ni siquiera vamos a saber quién fue. ¿Y quién habrá sido el anticristo? Hermanos, nosotros estamos disfrutando de la presencia del Señor. No sabemos qué pasa en la tierra. Tenemos conocimiento por el libro de Apocalipsis, del capítulo 4 en adelante, pero el resto de los pasajes no los vamos a vivir, no vamos a poder estar observando a la tierra. Por eso que le digo, Juan anticipa, el Espíritu ya está en camino y el Espíritu se va a manifestar. ¿Qué características tiene un falso profeta? Niega que Jesucristo es Dios y niega que Jesucristo vino en cuerpo humano.
Miren, vamos a ver algunos. Ay, estaba bien. Ya me equivoqué. Ay, ahí está. Miren, Segunda Tesalonicenses, capítulo 3 al 8. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 8. Mire, Pablo nuevamente escribiendo a su audiencia en Tesalónica. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, es el ataque o la negación de la fe, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya nos dice las características y qué va a ser este anticristo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Es muy probable que sea el mensaje del Evangelio y el propio Espíritu Santo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, ya nos da más referencias, y destruirá con el resplandor de su venida. Interesante, ¿no? Por si acaso, recuerde, aquí la venida es antes de pasar al reino milenial. Es cuando venimos con Cristo a establecernos antes del reino. Interesante, mire, Juan también nos da un poco estas características. Segunda de Juan, Juan no tiene capítulos, solamente tiene versículos, pero busque Segunda de Juan, versículos 7 al 11. Y Juan nos dice lo siguiente con respecto a estas características de estas personas que niegan a Cristo. Segunda de Juan, versículo 7, porque muchos engañadores, ya nos da una pauta, engañadores, han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien no confiesa que Jesucristo en carne, ¿cómo le llama Juan? Engañador. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿De dónde proceden todas estas filosofías? De él mismo. Que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, quien esto hace es el engañador y el, ¿cómo se llama? El anticristo. Versículo 8, mira. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mira cómo Juan hace una buena definición de esto. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina que nos viene explicando de la humanidad y divinidad de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque te va a confundir. Está negando al propio Señor Jesús. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. De nuevo, ponga atención, no aplica para los incrédulos. Los incrédulos, Dios nos manda ahí a hablarles el mensaje. Nos está hablando de aquellos falsos profetas que manifiestan esta fe como una práctica, donde niegan a Cristo. No vaya usted a salir de acá pensando que todos aquellos de nuestros familiares que no son creyentes son los hijos, o sea, son indeseables. No, tenemos que acercarnos. ¿Quién nos va a escuchar? Esa es la labor del creyente. La gran comisión es para el incrédulo. Si yo estoy diciendo, si usted conoce a alguien que tiene una filosofía diferente, pero usted no tiene una base firme, no converse con él porque va a estar muy débil. ¿Sí? No vaya a salir pensando que yo estoy diciendo otra cosa. Yo estoy hablando de las características de estos falsos profetas. Y regrese a 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Mire cómo avanza un poco más allá. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Mire qué interesante. Tiene usted el Espíritu Santo. Tiene usted a Dios mismo viviendo en usted, que le va a encender esa alarma diciendo este mensaje no está bien, casi todo es perfecto. Yo soy muy práctico cuando yo escucho una canción y aunque la canción sea perfecta, pero hay una porción
que no va acorde a lo que yo creo como doctrina, yo digo, ¿sabes qué? Quítala. No, pero nomás cambiemos. No, porque miren, estamos influenciados por muchos músicos, todos se hacen llamar cristianos, pero a veces es cosa de escuchar, más bien de leer lo que las letras están diciendo, y no es que sean doctrinas cerradas. La música está expresando lo que el escritor o el cantante cree como doctrina. Manda el fuego, Espíritu Santo, y que resplandezca en todos. Es una doctrina errada para nosotros, pero para ellos que la cantan es correcta. Yo soy práctico, saca esa canción, porque el Espíritu Santo no es fuego ahora y no necesita descender. Ya descendió en Pentecostés. Úngeme, Señor, cada día. Yo ya no necesito ser ungido. En el momento de mi salvación, Cristo mismo me ungió o vivió en mí. Ya no necesito nueva unción. Ya se dio una vez y para siempre. No son letras malas. Las letras están manifestando la doctrina del cantante. Como nosotros tenemos una filosofía diferente, tenemos que rechazar la letra que no va acorde a lo que creemos. Pero es muy fácil hacer todo eso. Mire, sois del mundo y mire, vamos a ver estas características. Juan 1:12. ¿Qué características tiene un hijo de Dios? Porque ahí enfatiza, si usted no le ha quedado claro, ¿cómo usted sabe que es un hijo de Dios? Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12, mire. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Qué características tiene un hijo de Dios? Aquel que ha creído que Jesucristo ha venido en carne y sangre y ha creído en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Otro versículo, mire, primera de Juan, saltemos allá donde estamos, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Y Juan ya lo da por hecho. Mire, no está diciendo necesitas. Juan ya lo establece, lo que hablaba del Espíritu Santo. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis las cosas. ¿Se da cuenta cómo Juan no dice, pero pide la unción, o espera la unción, o manifiesta, o espera la manifestación de la unción? Dice, ya la tienes. ¿Cuándo? En la salvación. Por eso que cantar de una nueva unción, por eso que cantar de un nuevo advenimiento del Espíritu Santo, por eso que el pedir que descienda fuego, muchas de esas cosas no van acorde con lo que el Espíritu Santo ya hizo en el pasado, ni con el Espíritu Santo hace el día de hoy. Ya no es correcto. Mire otro pasaje, Romanos versículo 27, perdón. Vuelve a repetir el mismo mensaje. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Claro, vive en ti y en mí, se llama Espíritu Santo. Mire, y qué interesante cómo lo escribe Juan. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma, por medio del Espíritu Santo, os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Se da cuenta cómo refuerza el mismo mensaje? Pero vamos a Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Romanos 8, del 9 al 11. ¿Cómo usted confirma su fe? ¿Cómo usted de verdad se enfrenta a la palabra y reconoce si está en donde tiene que estar? Romanos 8, de 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero mire lo que dice, ponga mucha atención. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo, cuando escribe aquí en Romanos, no da por hecho de que porque usted esté acá, que porque usted lea la Biblia, que porque usted manifieste, usted es un hijo de Dios. Porque Pablo lo que quiere establecer aquí en Romanos 8 es, si el Espíritu Santo de verdad está en ti, va a ser evidente para todos. Vuelvo a leer. Mas vosotros no vivís según la carne. Hemos visto que son los deseos de la carne que se oponen contra el Espíritu. No vamos a regresar a lo mismo, sino según el Espíritu. Pero vuelvo a decir, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros,
y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es práctico. Pablo en Romanos escribe, el Espíritu Santo te va a dar la convicción si eres o no eres. Cuando sea el arrebatamiento no va a decir, a ver, los creyentes de la iglesia fulana acá, los creyentes de la iglesia fulana acá, los que aceptaron en marzo, en abril, no. ¿Eres hijo o no eres hijo? No hay nietos ni bisnietos. Acá es práctico. Por eso dice, evalúate. ¿Qué características tiene? ¿Qué te domina? ¿La carne o el espíritu? Si te domina la carne, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, enemistades, pleitos, celos, ira. Y da una lista enorme. Dice, en cambio, si te caracteriza el Espíritu Santo, va a ser evidente que eres un hijo de Dios. Avanzamos un poco, llegamos hasta 1 de Juan capítulo 4, versículos 5 y 6. Y estaríamos casi terminando. Mire, dice, refiriéndose nuevamente a los falsos profetas. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Se da cuenta que estas personas solamente piensan en lo terrenal y están pensando aquí y ahora? Una de las grandes tragedias, obviamente hemos visto eso, pero están tan obsesionados con lo que algunos hemos escuchado mensajes. Si tú realmente eres un hijo de Dios, Dios te tiene que proveer aquí y ahora y en abundancia. Y aquellos que quizás probablemente han recibido eso, terminan diciendo, bueno, entonces no soy hijo de Dios porque no soy un millonario. Y si soy hijo de un príncipe, o hijo de un rey y soy un príncipe, tendría que estar excelente. Y a veces no aplica así. Recuerde, somos administradores de Dios y Dios nos da a cada uno lo que Él considera que podemos administrar. Cada uno de nosotros va a dar cuentas de cada peso que el Señor puso en nuestras manos y de cómo lo administramos. A veces, ¿en qué lo gasta? ¿Lo invierte en la obra del Señor o lo invierte en sus propios placeres? Si usted no está invirtiendo en lo que a Dios le corresponde, usted va a tener que dar cuentas porque Él lo está administrando así. Todos somos responsables. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Sí, estaba bien. Bueno, el propósito de la ley obviamente era mostrar, ya no nos va a dar tiempo, después lo ve en casa, pero yo lo leo rápido si quiere. 1 de Timoteo 9 y 10. 1 Timoteo 9 y 10. ¿Por qué digo que es el propósito de la ley? Miren, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, como lo quiera leer, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, ¿cuál era lo que quería establecer acá? Si usted es hijo de Dios, ha identificado que todo lo que está acá ha sido puesto para manifestarnos, si es obra de la carne o si es obra del Espíritu, y para poder vivir de acuerdo a los principios que Dios ha establecido. Probablemente en el pasado practicamos algunas de estas cosas, pero ya no es correcto que ahora como creyentes sigamos viviendo en esto. Habrá pecados con los cuales estemos luchando, lo que no es normal vivir deleitándose en el pecado. Luchamos contra el pecado. El asunto es que si alguno de nosotros disfruta el pecado, es muy probable que quizás no es un verdadero creyente porque le causa más placer pecar que obedecer. Eso ya no es correcto. 1 Timoteo 6 del 3 al 5, ahí también. 1 Timoteo 6 del 3 al 5. Discutir con estas personas en lo personal, incluso con algunos creyentes, no me malinterprete. Yo no acostumbro discutir con creyentes que porque leyeron un par de libros ya se creen expertos en algo. La verdad me da hasta incomodidad, ¿ya?
no porque yo sea experto, porque yo creo que el propósito del creyente no es ser rival de ver quién sabe más, sino además bien edificarse. Y mire, ¿qué dice Timoteo acá? 1 Timoteo 6 del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa hablando de lo que viene enseñándole acerca de la fe y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales, y lo hemos visto quizás, nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia y dice, apártate de los tales. Hermano, no la Biblia no es para discutir. La Biblia puede ser y es práctica para enseñar, para guiarnos, pero si alguien dice y está obsesionado y te dice, hermano, el mismo consejo que le da Pablo, apártate. Bueno, tú crees que es así, que el Señor te bendiga, yo me voy para otro lado. Pero yo estoy con el que bueno, que el Señor te bendiga, pero la Biblia no es para debatir. No es para saber quién tiene más conocimiento y quién es el más bacán. Para eso no sirve la Biblia. A esas personas que quizás la vanagloria, el orgullo les hace bien, retírate. No es la Biblia para eso. Segunda de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo, también dice acerca de las características de estos falsos profetas también. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Y los textos siguientes los vamos a dejar acá. Bueno, 2 Corintios es un desafío constante como tal. La vida en el creyente, vivir de acuerdo a los lineamientos de Dios. Nunca ha sido fácil el vivir los principios, pero dice también 1 de Juan que sus mandamientos no son, ¿cómo se dice la palabra? Gravosos. Es decir, si Dios nos ha dado mandamientos es porque los podemos cumplir. Sería un Dios injusto si nos diera un mandamiento que es imposible poder cumplir. Y bueno, en 2 de Juan dice la verdad concerniente al evangelio. Y vamos a ese versículo corto, 2 de Juan, versículo 4. Juan manifiesta este deseo y esta gran satisfacción al saber que los creyentes estaban avanzando a pesar de la adversidad con la que se encontraban. Dice Juan, se presenta como un anciano, probablemente de edad y probablemente por ser el pastor, de tener la responsabilidad de ser pastor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y simplemente cuando Juan escribe a Gallo como tal, le dice, Gallo, estas son las características dignas de imitar de un creyente. Y vamos a terminar allí con ese, miren. 3 Juan, versículo 3 y 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué estaba ocurriendo? Había cierto personaje, Diótrefes, que prohibía a los hermanos que fuesen hospitalarios con aquellos que andaban haciendo la labor misionera. Y lo prohibía en la iglesia. Y Juan simplemente dice, no, es nuestra responsabilidad y tenemos que hacerlo. Una evidencia palpable en la vida de un verdadero hijo de Dios es el propio Espíritu Santo. Una característica evidente en una persona que tiene un espíritu del anticristo, hablando de un profeta o de un líder, es que va a negar la eficacia y el nacimiento de Cristo. Consejo, simplemente retírate de ellos, no te van a traer edificación y es muy probable que termines confundiéndote en tu fe o probablemente alejándote de la misma. Así que el consejo es, si aún no conoces mucho de tu fe, acércate a un creyente, probablemente algún discipulado, probablemente alguna enseñanza o algún estudio que va a llevar como propósito afirmar tu fe y poder enfrentar todas estas acechanzas que son muy prácticas y cada día va a ser más común. Vamos a terminar en oración.